Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a esta hora, esperando que todos se encuentren bien, tanto de salud como espiritualmente, que no decaiga su fe, que el Señor esté fortaleciendo por medio de su Espíritu a cada uno todos los días mientras estemos en esta tierra. Y pues esperando, ¿verdad?, de que todos estén buscando al Señor, del Señor todos los días de su vida, a cada momento, pidiéndole a Él que los ayude para poder llegar a la plenitud que es la perfección de la iglesia como Él lo quiere, tanto como muchos creen, ¿verdad? De que es ir a la iglesia, a los templos. No, la perfección de la iglesia es nosotros en el interior, es lo que el Señor quiere que nosotros perfeccionemos por medio de su palabra. Hermanos, si alguien está enfermo a esta hora, pedimos al Señor, pido al Señor de todo corazón que Él lo sane, los libere, puesto que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros y pues en base a su voluntad, a su misericordia, que sea Él el que mande esa sanidad que muchos necesitan y pues que sea conforme su voluntad, porque muchas veces uno le pide cosas a Dios, pero a veces no están los planes de Él, ¿verdad? A veces Él nos quiere llevar y nosotros nos queremos aferrar a esta vida. Es bastante duro, ¿verdad? Parece fría esta palabra, pero es así. El Señor no quiere que nos preocupemos mucho de esta vida, sino en la venidera. Pero igual, si el Señor tiene planes aquí, que ustedes permanezcan, los que están enfermos, quebrantados de salud, que Él haga su obra conforme su voluntad y tenga piedad. Así que, bendito sea, Señor, tú, nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito seas, Espíritu de la vida, que te manifiestas en carne y nos has salvado. Gracias, Señor, te manifestaste en carne, a ti te plació hacerlo y viniste a salvarnos, a librarnos. Ayúdanos a recibirte en nuestra casa, esta casa que tú tanto amas. Esta iglesia, este templo no hecho por manos de hombre, sino por voluntad tuya, Señor. Bendito seas, Jesús, nuestro Dios y Salvador. Este tema, hermanos, un nuevo tema aquí para que vayamos despojándonos de muchas cosas que nos han enseñado, como dijo Pablo, que lo tengamos como basura y que entre esta verdadera palabra que es única, es un solo mensaje, una sola doctrina, no cambia. La doctrina de Jesucristo no cambia, es la misma en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto y la misma en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. No cambia, no hay sombra de variación en él. Y lo vamos a comprobar hoy por medio de su Espíritu que Él ha revelado. Él quiere que nosotros comprendamos su verdad. Parece bastante duro despojarnos de lo que nos han adoctrinado, pero por la misericordia del Señor vamos a ir comprendiéndolo. Este título se me ocurrió ponerle así porque hace más énfasis en Mateo 21, que donde lo vamos a desglosar en el nombre del Señor. Ahí habla de cuando Jesús entró al templo y vamos a dar inicio con la lectura, teniendo aquí la palabra del Señor, bendita palabra, la Biblia, y pues esperando que todos puedan anotar, tomar nota de los versículos que voy a dar y vamos a ir hablando acerca de ellos y que la mente pueda abrirse, nuestros ojos, nuestros oídos puedan comprender esta palabra. Su palabra no regresa vacía, dice el Espíritu, que sea el que penetre y rompa con toda atadura, toda doctrina que se ha enseñado, y entre esta verdad que es conforme a la piedad, conforme a la misericordia y conforme a la rectitud, que tenemos que practicar la justicia. Amén. Vamos a entrar de lleno. Título: Cueva de ladrones, Mateo 21, versículo 10.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía, versículo 11, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hermanos, vamos a pedirle al Señor nuevamente que Él sea el que nos guíe. Ayúdanos, Padre, por tu misericordia, porque es difícil traer tu palabra, Señor, porque hay tanta doctrina y está totalmente muchas apartadas de tu verdad, esperando que no sea con voluntad propia, sino por falta de conocimiento. Pero hoy, Señor, ayuda a tus hijos a que puedan entender tu palabra. Antes de entrar de lleno del tema al mensaje, hermanos, Dios trae una advertencia para todos los que abrimos nuestra boca para hablar su palabra con justicia. Porque pues nosotros somos los que tenemos mucha responsabilidad de hablar su verdad. Y así dice el Señor a los pastores, profetas, evangelistas, maestros, obispos, sacerdotes, curas, no importa quién seas, qué título tengas, doctor, no importa el título que tengas. Esta advertencia la trae el Señor para ti y para mí. Ezequiel 33:7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, o sea, a sus hijos, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Porque el Señor, si Él desciende, todos muriéramos. Cuando Él venga, eso va a acontecer, todos van a morir. Pero hoy el Señor quiere que nosotros, dice, los amonestemos de su parte. Jeremías 23:29. Oiga cómo es la palabra de Jehová, de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, Jeremías 23:30, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, que se la roban, que hacen cosas, que la falsean, cada uno de su más cercano. Versículo 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esta es la advertencia que el Señor manda para ti y para mí, líder, que Él nos ha puesto para hablar con justicia, para enseñar su palabra, para que tengamos temor, que hablemos con verdad, con rectitud, con honestidad, porque Dios nos va a demandar. Todo lo que nosotros hacemos nos va a demandar, por lo tal tenemos que pedirle a Él, a su Espíritu con temor, que nos ayude para que el pueblo, para que su pueblo, sus ovejas, su iglesia vaya como Él quiere. Así que después de esta advertencia, continuamos. Hay tres clases de personas en esta vida. Está el justo, está el impío
y está el incrédulo. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Pueblo de Dios en general, tanto líderes como ovejas. ¿Quién eres tú? ¿Justo, impío o incrédulo? El impío conoce o ha escuchado la verdad, pero no la hace. El incrédulo no cree en Dios ni le busca. El justo practica la piedad, el derecho y la justicia, amando a Dios y a su prójimo. ¿Quién eres tú de estos tres? ¿Quién eres tú? Esto dice el Señor. ¿Quién eres tú? O sea, el Señor nos afrenta a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos que ser honestos. ¿Quiénes somos? ¿Impío? ¿Incrédulo o justo? Pero las características. El impío conoce la verdad o ha escuchado la verdad, pero no la hace. El incrédulo, bueno, ese no cree en Dios, no cree que existe, ni siquiera quiere saber nada. Pero el impío sí. El justo que practica la piedad y el derecho y la justicia, amando a Dios y a su prójimo. Que el Señor nos ayude a ser justos, hermanos. Y si somos impíos, vamos a ver qué pasa ahorita. El justo ya sabemos que ya la tiene hecha, como decimos nosotros. Ezequiel 33, 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Viene ya para el impío. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Eso dice el Señor a los líderes. Él la va a demandar de nuestra mano por no decir esta verdad, que se arrepienta, que cambie. El impío, el incrédulo, ese no quiere saber nada de Dios. Pero el impío sí, y el justo que permanezca. Ezequiel 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino o de su mal camino, él morirá por su pecado. Pero tú y yo, dice, libramos nuestra vida. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, Ezequiel 33:13, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, o sea, regresar a todo lo que se ha robado, muchas cosas, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Porque el Señor es lo que quiere, que se arrepientan, que nos arrepintamos. ¿Cómo es que dice vivirá, no morirá? Si está establecido, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque todos vamos a morir en esta vida. Todos. El Señor no quiere que nos aferremos a esta vida. Claro que luchemos, que nos esforcemos, todo, pero que no nos aferremos. Porque Él está hablando siempre del juicio, el juicio final, en su día, en el día del Señor. Ahí está hablando Él. ¿Vivirá o morirá en aquel día? Aquí siempre vamos a morir. El Señor siempre habla para el día del juicio. Ezequiel 33:16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hablando del impío cuando ya se arrepintió. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente, dice el impío. Cuando el justo, si estás en el grupo de los justos, cuando el justo se apartare de su injusticia e hiciere iniquidad, morirá por ello, dice. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, porque a veces creemos que Dios no es justo, ¿verdad?
Ezequiel siempre 33:20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Sí, porque es justo. Los justos creen de que pues con un pecadito que hicieron ya condenados. Y pues iba en algunas denominaciones, eso es lo que dicen, cuando peca dice ya no hay nada más que hacer, dice porque ya pecó, ya pues no se puede otra vez, o sea, ya pecó. Pero no, dice que se tiene que arrepentir, o sea, tiene que volver a dejar. ¿Por qué? Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea, el justo puede caer, no voluntariamente, pero puede caer y se puede volver a levantar. ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar? Dijo el Señor. ¿7? No, dijo hasta 70 veces 7. O sea, interminable. Si nosotros tenemos que perdonar así, ¿cuánto más Dios que nos ama a nosotros? Bendito su nombre. Notemos que Dios cuando habla de juzgar por las transgresiones a los hombres, habla a futuro, siempre, porque Él es justo y misericordioso, porque Él cada día nos permite que nos arrepintamos, hermanos. Porque en aquel día cuando Él dicte sentencia, sí ya no va a haber vuelta de hoja. Ahí sí, sí acabó todo. Pero el tema cueva de ladrones, hasta ahorita lo que hemos leído pareciera que no. Pero aquí arriba acabamos de leer que dice que si el justo restituyere, o sea, el impío que no se arrepiente, ya entró a la iglesia, ya se siente justo, restituyere, dice, lo robado será tomado, ¿qué dice? Como justo. Pero entonces, ¿a qué se refiere exactamente? Porque cueva de ladrones, las denominaciones parece que son cueva de ladrones, porque eso fue lo que hizo Jesucristo cuando entró en aquel templo. A latigazos fue a sacar a todos con su palabra, con su verdad, y no lo quisieron recibir. Pero vamos a verlo. Lucas 19:5. ¿Por qué es cueva de ladrones y por qué la doctrina de Jesucristo no cambia en el Antiguo y el Nuevo? Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, aquí en el templo, en su casa. Claro que allá figura en una casa, una estructura de paredes, pero Él está hablando a nosotros, adentro. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Así como lo hacemos nosotros. Cuando vamos a la iglesia, hermano, ¿usted quiere aceptar a Jesucristo? Amén. Gozoso, lo recibe en su corazón y todo. Y ya Jesús entró. Ahí todo está bien con las doctrinas, ¿verdad? Ahí todo está bien. Con las denominaciones. Acepte al Señor Jesucristo. Amén. Todo es bonito. Hasta allí todo bien. Al ver esto, todos murmuraban, dice, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque eso éramos, pecadores, antes de venir a Jesucristo, pecadores. Y la gente allá afuera empieza a decir, empieza a murmurar, así como dice aquí de Zaqueo. Ese ya es un aleluya, ¿qué se cree si hace tantas cosas que hizo? Y hasta ahí está malo. ¿Por qué razón? Porque ya es cristiano, ya recibió a Cristo, pero la gente murmura todavía. Y ahorita vamos a ver por qué. Bendito sea tu nombre, Señor. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, oiga, ¿qué dice Zaqueo? ¿Le enseñan esto en su iglesia, en su denominación? Si la doctrina es así, está bien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga cómo dice la doctrina, no cambia. Cuando leímos allá que decía, si el impío restituyere lo robado, o sea, regresar lo robado, en el Antiguo Testamento dice, si el impío restituyere lo robado, ¿qué dice? El Señor lo perdonará. ¿Verdad que la doctrina no cambia?
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Devuelvo, dice Zaqueo. Devuelvo, dice Zaqueo. Vamos a Miqueas para que vea que no cambia la doctrina, no importa dónde lo busquemos. Cuando hayamos encontrado la verdad, no va a cambiar. Miqueas 6:10. Oiga qué dice. Porque lo que acabamos de leer ahorita es lo mismo que dice en Ezequiel 33:14. Devolver, devolver. O sea, cuando usted ya se arrepiente, devolver. Pero vamos a Miqueas otra vez. Vamos ahora a Miqueas para encontrar otro testimonio. Porque la suma de su palabra es verdad. Tu palabra no cambia. Esta Biblia que está aquí no cambia, amado hermano. La doctrina no va a cambiar. Que pues que quieran hacer cada uno sus propias doctrinas fundamentales, eso es otra cosa, pero la palabra no va a cambiar. Miqueas 6:10. Hay aún en casa del impío. ¿Por qué era impío? Regresó, vino a Cristo, era impío, no practicaba la piedad. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente, siempre en Miqueas 6:11 y 12. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. O sea, ya está dentro de aquí. Ya está, el impío ya está adentro. Pero todavía hay estas cosas en él. Sigue practicando esto. Roba por allá cositas. Hace negocios sucios. O sea, ¿ya dejó estas cosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. ¿Por qué? Porque ya recibieron a Cristo, pero no han cambiado, no han dejado estas cosas, no se han despojado de todo esto que han hecho para que dejen de murmurar allá afuera. Y si empiezan a practicar esto, a devolver lo robado, a restituir y a empezar a hacer lo bueno delante de Dios, ahora sí, obras de justicia, de misericordia, de amor. Pero en la iglesia les enseñan, no es por obras para que nadie se gloríe. Y usan la bendita palabra de Dios. Versículo que dice, no es por obras para que nadie se gloríe. A ese versículo le dan tanto énfasis cuando ellos se han formado un concepto que es basura. El concepto es basura, no el versículo. El versículo es santo y es perfecto. No es por obras para que nadie se gloríe. Sí, porque estas obras no las hacemos nosotros porque queremos. Porque el Espíritu ya está en nosotros y las hacemos por amor. ¿Por qué? Porque Dios dice, por amor a mí mismo hice esto. ¿Por qué por amor a mí mismo? Porque Él está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Por amor a sí mismo Él ha hecho lo que ha hecho. Porque Él nos ama. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer esas obras, las hacemos ¿por qué? Porque Él está en nosotros y por Él mismo, por amor a sí mismo, empieza a hacerle las obras buenas a los más necesitados. Esto, hermano, es difícil de comprenderlo, pero es así lo dice su palabra. Y no se va a apartar, no va a variar, no va a haber sombra de variación. Vamos a Lucas 19. Bendito sea el Señor. Oiga, ¿qué le dice Jesús a Zaqueo? No es por obras para que nadie se gloríe, dicen. No hay que hacer obras, pero bien que quieren que traigan todo, diezmos, ofrendas, toda la iglesia, son obras también, y lo vamos a ver aquí también. Jesús le dijo, hoy, oiga, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué, hermano? Hoy vino la salvación. Porque él ya estaba adentro, ya había comido, ya lo había recibido y todo, ya aleluya, ya cristiano, pero impío. Hasta ahí no le había dicho nada a Jesús. La gente murmuraba. Pero cuando devolvió lo que se había robado y empezó a hacer obras dignas, el que no tiene, hermano, no es obligación, no puede dar, no puede, o sea, está bien, pero puede ayudar en otras cosas. Visite a un enfermo, ore por los enfermos, ayude a alguien necesitado, con cualquier cosa, una carguita por ahí. O sea, no necesariamente es dinero, no todo es dinero. Para eso Dios puso a los gobernantes y no lo han hecho.
pero igual Dios les va a pedir cuenta a ellos y a los pastores también, a los grandes líderes que tienen gran poder, y lo vamos a ver. Pero nosotros, el pueblo de Dios, las ovejas, lo poquito que se puede hacer, hágalo. Saques esa basura, esa idea, no el versículo, la basura, ese concepto que tiene, que no es por obras para que nadie se gloríe. Sáquese eso y empiece a hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice, con justicia, con amor, con bondad. ¿Por qué? Porque la palabra de él dice que su doctrina es conforme a la piedad. Y esa doctrina no anda en muchas iglesias, pero aquí la estamos conociendo. Bendito sea el Señor. Todo el que cree por la fe es hijo de Abraham. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo es por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nos iba a justificar, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nuevamente Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, oiga qué dice. Voy a tomar un poquito de agua porque esto es hermoso. La doctrina de Jesucristo, hermanos, es una maravilla. Así que todo, dice, lo que os digan que guardéis, o sea, los líderes en las iglesias, pastores, obispos, sacerdotes, bueno, yo sé que hay mucha idolatría en algunas iglesias que también eso se tiene que sacar, pero lo bueno que les dicen que hagan, a eso me refiero, a lo bueno. Guardadlo y hacedlo, dice. Pero vaya a la palabra, si está aquí en la palabra, vaya, guárdelo y hágalo. Pero ¿qué dice? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, porque ellos dicen, hermano, ame a su prójimo, ame a su vecino, ame al necesitado, pero le quitan los diezmos y las ofrendas, se lo quitan todo y lo despojan y usted ya no tiene ni para dar. Entonces ellos dicen y no hacen, porque ellos lo reciben y ni ellos no hacen, y ellos tendrían que hacerlo, porque han recibido. Bueno, las iglesias que reciben diezmos, pues, y ofrendas. Yo sé que el pastor, los obreros son dignos de su salario, amén, por eso, está bien, no pasa nada, hermano. Puede vivir de la fe, la palabra misma lo dice, pero hay que ser honesto. Un salario. Y lo demás repartirlo a los pobres, en su propia iglesia, que no haya hambre. Huérfanos o viudas vienen a sus iglesias, diezman y ofrendan lo poquito que tienen, las saquean. Cuando dice que ustedes las tienen que ayudar, Dios mío. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan, guardadlo, dijo. Amén, ya lo leímos. Mateo 23:13. Oiga, ¿qué dice el Señor a estos líderes? Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no enseñan la justicia, a practicarla. No es por obras, hermano, venga todo, tráigaselo para acá. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando o queriendo entrar. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oiga cómo dice, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto, dice, recibiréis mayor condenación. Sí, porque si va una viuda a la iglesia, un huérfano, que apenas está empezando a sobresalir, ahí agarran su trabajito. Una viuda va a barrer por allá una casa y se gana un poquito de dinero. Y la pobre viuda va a la iglesia y los pastores le dicen, diezme y ofrende, porque maldito el que no diezma, los que no diezman, me habéis robado en los diezmos y ofrendas.
Y la pobre mujer, empiezan a diezmar, creyendo por las largas oraciones que ustedes hacen, que van a ser bendecidas materialmente, porque eso es lo que enseñan, materialmente. Y no, Dios está hablando espiritualmente. Todo lo bueno que uno hace es para el futuro, para el día del juicio, para su día. Y ahí vamos a recibir según nuestras obras. Pero ¿qué van a recibir ustedes que devoran la casa de la viuda y de los huérfanos, sacándoles todo? Porque si venden, tiene un pobre vendedor aquí una ventecita de papas o de tomate, también tiene que diezmar. Y si tiene una viuda, pobrecita, vende cilantro, por ejemplo, ahí en el mercado, se ganó su par de centavitos y va a la iglesia, tiene que diezmar, porque son malditos si no lo hacen. Eso enseñan ustedes, hipócritas, dice el Señor. Esta palabra es dura, hermano. Por eso, cuando entró el Señor a latigazos, ¡pah! El latigazo, este es un latigazo que el Señor nos está dando a todos. El que no practica la justicia, latigazo. El que devora las casas de las viudas, latigazo. Porque es al revés. Vamos a seguirlo leyendo. Bendito sea el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y qué dice? Oiga, pastor, oiga, ¿qué dice? Líder, no importa quién seas tú. Dejáis lo más importante de la ley, de su palabra. O sea, malditos sois porque me habéis robado en diezmos y ofrendas, es una ley también, pero dejaste lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de esa ley que ustedes quieren imponer? Lento. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué era más importante? ¿Diezmar? ¿Que las viudas diezmen? No. O sea, eso no. Pero continúa, todavía les da una oportunidad, dice. Esto era necesario, o sea, esto, la justicia, la misericordia y la fe era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, estaba bien, en aquel entonces recibir los diezmos y ofrendas estaba bien, pero no tenían que dejar de hacer esto, que era lo más importante, la misericordia. ¿Se da cuenta por qué la doctrina no cambia? Estamos hablando ahorita de los diezmos y todo, pero viene de la mano la doctrina, la misericordia no cambia. Conforme la piedad no cambia, bendita palabra de Dios. Dice el Señor, los malos hacen mejores obras con sus compañeros, iguales que ellos, mas los que creen hijos de Dios hacen lo opuesto. Esto es así, hermanos. Esto es así. Y vamos a ver por qué. Veamos por qué. Veamos por qué los malos hacen mejores cosas. Vamos a su palabra. Lucas 16, 5. 16, 6, 7 y 8. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero. Aquí empieza a hablar de un personaje muy importante para este tema. ¿Cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y oiga cómo dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esto es sagaz, no es por misericordia, esto es sagazmente, astuto. Porque los hijos de este siglo, o sea, los incrédulos, aquí está hablando de los incrédulos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Por eso, ¿en qué grupo queremos estar? O sea, estos son más buenos que los pastores, que los líderes, los profetas, que todos. Dinero para ellos, para ellos, para ellos. ¿Y saben qué es lo peor? Hay narcotraficantes que son nobles.
en el sentido de que ofrendan dentro de la iglesia, creyendo ellos que están haciendo bien. Entonces vamos a tomarlo como nobleza. Pero este dinero, ellos dan millones de dinero a algunas denominaciones. ¿Y qué hacen los pastores, los líderes, los dueños de las denominaciones? Todo ese dinero se lo roban, se lo agarran. Ni siquiera hacen sagazmente, ni siquiera. ¿Por qué? Porque si fueran sagaces, como dice aquí, por lo menos ese dinero lo repartieran a los pobres. Pero ni siquiera eso hacen. Mucho menos hacer lo otro, que es no recibir ese dinero. ¿Por qué razón? Porque estos primeros se tienen que arrepentir. O sea, está bien que después vengan, si ya se equivocaron, Dios también los ama, a los narcotraficantes, a los corruptos, a cualquiera, políticos, a todos. El Señor los ama también y quiere que se arrepientan y vengan a Él y dejen de hacer estas cosas. Si eran incrédulos, ahora vengan al Señor, se van a volver impíos, pero empiecen a practicar la piedad. Y está bien, bueno, empiecen a dar, a diezmar, a ofrendar. Sí, pero para que se dé conforme dice su palabra, a los pobres. Pero si la iglesia, la denominación donde van, no hacen esto, no den. No, vayan y busquen a quien darle. Como digo, si es un anciano el que dirige la iglesia, necesita su salario, está bien, se le da su salario. Por misericordia, por amor, porque él es digno de su salario. Entonces, hasta los malos, dicen, hacen mejores cosas que quienes, que estos fariseos hipócritas. Y oiga cómo les dice el Señor a los fariseos, porque los malos hacen mejores cosas que ellos. Juan 5:42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por eso aquí lo resume todo. No tenéis amor de Dios. Porque si el amor de Dios está en nosotros, vamos a practicar la justicia. Literal, así es. En aquel día, vamos a regresar nuevamente a Mateo 21. Bendito el Señor. Ya para terminar de darle forma, ¿por qué la cueva de ladrones? Como ya dijimos. Los pastores que reciben a todos estos y no empiezan a hacer la justicia, a devolver todas las cosas, están haciendo de la casa de Dios, porque las denominaciones, los templos que hacen es para reunirse juntos como hermanos en armonía, para alabar a Dios. Están haciendo de ese lugar una cueva de ladrones y ustedes mismos son ladrones porque se están robando los diezmos y las ofrendas y han dejado de hacer lo más importante de la ley, que es la misericordia. Por eso el título, cueva de ladrones. Entonces, pero nosotros, ¿cómo poder hacer para salirnos de ahí? Pues ya lo vimos, como dice Zaqueo, empezó a devolver, empezó a hacer obras buenas. Es lo que se tiene que hacer y la doctrina no cambia. En aquel día, Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque todo lo que ya leímos que le dijo a los fariseos, y los malos hacen mejores cosas que ellos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hermano, hoy el Señor ha abierto los ojos espiritualmente de muchos. Hoy el Señor ha sanado por su espíritu. Ha liberado, ha quitado ese concepto que tenían, que no es por gracia, y ha entrado su verdad. Si la quieres recibir, vas a hacer conforme a la justicia, conforme al amor, conforme a la misericordia. Y esto no porque tú quieras, sino porque el Espíritu de Dios te dice que lo hagas, porque es por amor a sí mismo. Dios, por amor a sí mismo, te pone en ti el querer como el hacer. Y como es, dice, para que haya alimento en mi casa, porque tanto tú como yo somos casa de Él. Entonces, cuando hay alguien necesitado, con hambre, hambriento, con frío y todo, tenemos que darle, tenemos que cobijarlo, tenemos que ayudarlo. ¿Por qué? Porque es por amor a sí mismo lo estamos haciendo a ellos. Si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Tenemos que tener fe
y amor para aceptar su mandamiento. Él dice que tenemos que restituir a los que le hicimos daño, pero con una fe viva, que tenga obras, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe sin obras está muerta, por lo cual el que posee una fe sin obras está muerto. Es así de simple. Así que, hermano y hermanas, amados amigos, hoy Dios habló su verdad, esperando que su espíritu haya entendido esta doctrina que es la verdadera, con su palabra bendita. Pidamos al Señor que nos ayude a recomponer, tal como lo hizo Zaqueo, verdaderamente mostrar el cambio como hijos de Dios, y que el Señor nos ayude y tenga compasión de nosotros en aquel día, en el día del juicio, y que aquí en esta tierra estemos cada día pidiéndole al Señor que nos perdone, para que en el momento que partamos podamos tener la convicción de que nos vamos con Él. Nuestro Dios y Rey y Salvador Jesucristo los bendiga. Amén.